Muy bien, ahora se van sumando algunos más. Bienvenidos todos. Hoy vamos a comenzar con la presentación de mi libro recientemente publicado, que ha participado en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Una mente flexible. Seguramente algunos de los que estén viendo este video ya lo han comprado, han adquirido alguna copia. Así que para los que todavía no han tenido oportunidad de leerlo, vamos a ir compartiendo en distintos vivos algunos fragmentos, algunas partes destacadas de este aporte, que espero les sea de utilidad y de provecho para su desarrollo personal. Muy bien, repito nuevamente el título es Una mente flexible, herramientas para integrar la flexibilidad psicológica y el eneagrama en tu desarrollo personal. Ahí están uniéndose algunos más. Ahí está Jorge, bienvenido. Muy bien. Una frase central en el mensaje nuclear de este libro es la siguiente. Frente al fuerte viento, mejor la hierba flexible que el tronco rígido. Frente al fuerte viento, mejor la hierba flexible que el tronco rígido. Es importante tener en cuenta esta idea porque usamos esta metáfora, la del viento fuerte, para referirnos a distintas situaciones estresantes de la vida y todos vivimos, pasamos por situaciones estresantes, duelos, separaciones, dificultades económicas, problemas de salud personales o de otras personas a quienes queremos, em, y distintas situaciones que pueden vivirse como siniestros, como crisis o incluso como catástrofes en la vida personal. Y a veces no tanto, a veces simplemente hay pequeños cambios que sin embargo nos conmueven hasta los cimientos, podríamos decir, ¿no? Entonces, que ponen a prueba nuestra flexibilidad psicológica. Por ejemplo, cambiar un horario laboral. Podríamos decir, bueno, está bien, no es el cáncer de algún familiar, no es una separación de una pareja de muchos años, no es un cambio de esa magnitud. Sin embargo, el cambiar la rutina cotidiana podría mover, digamos, muchos resortes psicológicos, podría generar estrés, podría generar una inestabilidad emocional significativa, si nosotros no logramos tener la suficiente flexibilidad para adaptarnos, ¿sí? Entonces es muy importante poder empezar a tomar conciencia de cuán esencial, esto no es un lujo, es realmente esencial para nuestra salud mental y emocional incorporar un grado suficiente de flexibilidad, ¿sí? Entonces, si el viento sopla fuerte, es mejor la hierba flexible que un tronco rígido. Y a veces nosotros pensamos que la fortaleza tiene que ver con la rigidez, ¿no? Entonces yo tengo que sostener a rajatabla una determinada idea, tengo que sostener una postura, tengo que defenderme a mí mismo frente a aquellos que no me consideran valioso, tengo que con uñas y dientes pelear contra la realidad, pelear contra el mundo, pelear contra la injusticia. Entonces, la verdad que la rigidez eh, nos predispone al quiebre, ¿sí? Imagínense, bienvenida Belén, un tronco rígido que está sometido a la fuerza de un viento de varios kilómetros, de muchos kilómetros por hora, ¿sí? Como ese viento que posiblemente ustedes hayan experimentado si han subido alguna vez a la montaña. A mí me encanta Tafí del Valle, eh, de mi ciudad, de mi provincia natal, Tucumán. Siempre digo que Tafí del Valle es uno de mis lugares favoritos en el mundo. Y en Tafí del Valle encontramos justamente una hierba muy corta, porque es un lugar muy alto,
y la hierba corta tiene mucho más chances de adaptarse al fuerte viento de la altura, ¿sí? Entonces, he tomado esa metáfora de la hierba flexible versus el tronco rígido frente a la adversidad de la vida, frente al fuerte viento que muchas veces nos trae una crisis o una situación personal en la que sentimos que nuestros cimientos psicológicos se conmueven, ¿no? Muy bien, vamos a continuar entonces con una, la primera parte de la introducción titulada Bases del viaje interior, ¿sí? De una mente flexible. Es una cita de Craig Landsbrough que dice lo siguiente: para alcanzar tu máximo potencial, debes mirar más allá del punto final y darte cuenta de que donde encuentras un final, es muy probable que allí esté tu punto de partida. Reitero, para alcanzar tu máximo potencial debes mirar más allá del punto final y darte cuenta de que donde encuentras un final, es muy probable que allí esté tu punto de partida. ¿Qué es un final? Un final no es el final, como si hubiese algún final absoluto. En realidad, en la existencia, en nuestra vida y en el universo, no existe el final. Existen finales, finales de un ciclo, finales de una etapa, finales de una trayectoria, finales que a su vez dan lugar a un punto de partida nuevo, ¿sí? Bienvenidos los que se van sumando. Entonces, no hay un final, no hay el final como un final absoluto. Lo que existe en la realidad, en todo plano, en todo nivel, es distintos finales, ¿sí? Finales con minúsculas, podríamos decir, no final, un final, el final con mayúsculas, sino distintos finales en plural y con minúscula. Esto significa que no debemos sobreinterpretar un final como algo catastrófico, como algo absolutamente catastrófico. Incluso la muerte de un ser querido, que para nosotros podría ser un final importantísimo, también se puede ver como un punto de partida, ¿sí? Y no estoy hablando simplemente de una doctrina metafísica acerca de la supervivencia post-mortem de algún espíritu o alguna supuesta alma, no, 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 sino que en la vida humana incluso la muerte, la enfermedad, el final de un ciclo en un determinado plano, nos invita a recomenzar, ¿sí? Nos invita a un continuar, una continuación a partir de ese final. Y una continuación que en el mejor de los casos ha podido capitalizar todo el aprendizaje previo que hemos hecho y que nos permite avanzar eh, hacia un nuevo objetivo, hacia una nueva meta y también hacia nuevos aprendizajes. Piense, por ejemplo, en tener que dejar tu país, tu ciudad, mudarte, irte a vivir a otro país, a otra cultura, a otra ciudad. Podríamos pensar que es un final importante en la vida de una persona, sin embargo, es también un punto de partida, es también un inicio, ¿sí? Y cuando muere nuestro cuerpo, si volvemos al tema arquetipal de la muerte, como final y punto de partida a la vez, si pensamos en la muerte de nuestro cuerpo a su vez no desaparece completamente, sino que todos los elementos que conforman nuestro cuerpo, distintas moléculas de distintos elementos,
van a pasar a unirse, a mezclarse con otras moléculas en la realidad natural. ¿Sí? Bienvenida Cecilia, bienvenidos todos. Entonces, polvo eres y al polvo volverás, dice una de las escrituras religiosas más conocidas. Eh, y eso significa que cuando el cuerpo vuelve de nuevo a la tierra, no es que desaparece completamente, sino que todos los elementos que conforman al cuerpo pasan a unirse, a mezclarse, a integrarse en la tierra, en el agua, en el aire, en el ecosistema natural. ¿eh? Lo mismo pasa en el universo. Cuando explota una estrella, no es que los elementos que la componen desaparecen, sino que simplemente hay una transformación en todo aquello que termina, en todo aquello que finaliza, a su vez se da origen a un nuevo comienzo. Eh, los primeros dos párrafos que me gustaría compartir con ustedes. Bienvenidos chicos, chicas que se están sumando. Dicen lo siguiente, estamos compartiendo fragmentos de una mente flexible, ¿sí? Dice lo siguiente, cualquiera que haya visitado alguna vez la montaña podrá constatar que en la altura, donde el viento sopla con increíble fuerza, no es el árbol alto, robusto y de tronco rígido el que tiene más chances de resistir el empuje del viento, sino la hierba de mediana altura y más flexible. En otras palabras, frente al fuerte viento, mejor la hierba flexible que el tronco rígido. Lo mismo ocurre en nuestra vida cuando visitamos nuestras montañas, esto es, cuando sentimos que nos elevamos por encima de la chatura de la monotonía. Crecemos, avanzamos, progresamos. Constatamos que a medida que nos elevamos también aumenta la fuerza del viento, las presiones y exigencias internas y externas. Son estas situaciones de cambio y elevado estrés las que ponen a prueba cuán flexible o rígida es nuestra mente. Bienvenida, Milagros también, todos los que se están sumando. Entonces, decíamos hace un rato, usando esta metáfora de la hierba flexible, que es mucho más adecuada frente a la fuerza del viento en la altura, en la montaña, mucho más adecuada que el tronco rígido. Eh, Así también nuestra mente, cuando va adquiriendo un mayor grado de flexibilidad, puede resistir mejor a los cambios importantes en la vida, a las situaciones de estrés, a las situaciones de crisis. Bienvenida María Agustina, bienvenidos todos. Luego, en el libro Una mente flexible que estamos compartiendo, bueno, no vamos a leer por supuesto todo el capítulo introductorio, pero hacemos una definición de lo que significa la personalidad, cómo se va construyendo nuestra personalidad a partir de un conjunto de múltiples factores, no solamente factores heredados y genéticos, sino también factores que tienen que ver con el aprendizaje y cómo nuestra personalidad, con todos sus rasgos constitutivos, es una especie, una suerte de herramienta adaptativa o un instrumento que nos hace, un instrumento psicosocial que nos ha servido para poder adaptarnos a distintas situaciones en nuestro desarrollo vital. Por ejemplo, en una familia numerosa donde hay muchas ocupaciones que tienen la mente totalmente, bienvenidos todos, ahí se están sumando algunos más, papás y mamás que tienen varios hijos, su mente está completamente ocupada en las responsabilidades de esos hijos. Y cada uno de esos hijos, a su vez, lo que va a buscar o va a atender a, según, digamos, la predisposición propia de su
de su personalidad de base, que a su vez se va a ir formando. No es que nacemos con una personalidad, sí nacemos con una predisposición temperamental, genéticamente heredada, pero luego esa predisposición va tomando forma a partir de factores epigenéticos, a partir de factores que tienen que ver con el aprendizaje. Entonces, en esa familia numerosa en la que papá y mamá están completamente ocupados para satisfacer las distintas necesidades de los hijos, y son muchos, varios hijos, puede que cada uno de esos hijos vaya perfilando un distinto carácter, una personalidad diferente, de acuerdo a lo que cada individuo interpreta que es lo que tengo que hacer para sobrevivir en este entorno familiar. ¿Sí? Bienvenida Cintia, bienvenidos todos. Entonces, ¿qué tengo que hacer para sobrevivir en este entorno familiar? Alguno de esos hijos podría decir, bueno, la verdad que este hogar es un caos, entonces yo necesito poner orden en este caos. Y va a surgir un rasgo de personalidad que se caracteriza por ser meticuloso y prolijo y preciso y puntual y súper higiénico y súper responsable y súper ético, que llamamos personalidad tipo 1 en el eneagrama, y muchas veces lo nombramos como el perfeccionista. ¿Sí? Entonces, ese individuo, esa mujer o ese niño, eh, ha interpretado que su rol en ese entorno familiar era poner orden. Otro de los hermanos podría interpretar, bueno, en este sistema familiar en el que papá y mamá muchas veces no dan abasto, puedo colaborar, puedo ayudar, puedo preparar la comida, puedo limpiar la casa, puedo hacer cosas para que la convivencia sea un poquito más amigable. Bienvenida Cami. Entonces surge otro tipo de personalidad según el enneagrama, que es el ayudador seductor, ¿sí? Aquel tipo de personalidad que ayudando, anticipándose a las necesidades que tienen los otros, puede sentirse útil, y puede sentirse querido y puede sentirse valorado y apreciado. Entonces su manera de seducir, de ganar el aprecio, significa seducir en este contexto, el aprecio de los demás, su manera de ganar el afecto de los demás es ayudando y anticipándose a las necesidades que tienen los otros. Otro de los hermanos en esa familia numerosa podría interpretar, bueno, ya que nadie me ayuda, voy a esforzarme al máximo para conseguir metas por mí mismo, y va a surgir un tercer tipo de personalidad que en el enneagrama llamamos el logrador, una personalidad que se pone metas, se pone objetivos y deja sus emociones eh, de lado para conseguir esas metas y esos objetivos en la vida, ¿sí? Luego tenemos un cuarto tipo de personalidad, supongamos que en ese entorno familiar uno de esos hermanos se siente no visto, no comprendido, menos importante que los demás, se compara con el resto y va a surgir el tipo 4 de personalidad. En el sistema del enneagrama lo solemos denominar el que se siente especial, el especial. Yo soy diferente, yo soy distinto, pero con un toque de comparación, de envidia y de melancolía, como si a mí me hubiese faltado algo, por lo tanto mi papá y mamá prestan más atención a mis hermanos que a mí. ¿eh? Entonces quizás a mí me falta algo, quizás hay otros hermanos que son mejores que yo en el deporte, quizás hay otros hermanos que son más atentos, más eh, amorosos, más expresivos. Entonces yo siento que a mí me falta algo y me comparo con mis hermanos y veo aquello que a mí me falta, ¿sí? Y a su vez ese autocentramiento en la falta me hace sentir especial. Entonces el 4 sufre por ser especial, pero tampoco quiere dejar de ser especial, porque justamente esa falta es
parte de la constitución de su propia identidad, que no es la identidad más profunda, que es nuestra esencia, se llama en el enneagrama nuestro ser, sino la máscara social que llamamos el ego, que el ego tiene 9 tipos de presentación psicosocial, que son los 9 tipos del enneagrama, ¿no? Puede que otros de los hermanos en este sistema familiar, de una familia numerosa, se refugie en el estudio y diga, bueno, hay demasiado ruido acá en mi casa, mis hermanos todo el tiempo están peleando, o mi mamá escucha música fuerte, me retraigo, me voy a mi habitación, me voy a un rincón, me pongo los auriculares, me retraigo con un libro. Para los que recién se incorporan, estamos haciendo una introducción del libro Una mente flexible. Y surge otro tipo de personalidad según el enneagrama, que es la personalidad tipo 5, que le llamamos el observador. Es una personalidad que más bien se siente cómodo tomando distancia y no tanto interactuando directamente con los demás. Busca su espacio, es muy sensible a la invasión, mucho más si en esa personalidad se ha formado en un sistema familiar numeroso. Entonces mis cosas son tocadas por todos, mi ropa se la ponen mis hermanos, entonces va a tener más predisposición eh, a, al retraimiento y a defender su espacio, sus cosas, eh, eh, y a refugiarse muchas veces en el estudio, en la música o en la lectura, algo que lo abstraiga un poco del ruido exterior. Esa es la personalidad 5. Supongamos que otros de los hermanos en este sistema familiar este, siente que papá y mamá tienen a veces un comportamiento ambiguo, porque a veces son muy amorosos, pero a veces como están estresados, familia numerosa, a veces no son tan amorosos, ¿no? Y esta va a surgir un sexto tipo de personalidad que a su vez confíe y desconfíe de las figuras de autoridad, que es el escéptico leal, como le llamamos en el enneagrama, la personalidad tipo 6, ¿no? Confía y desconfía de las figuras de autoridad. Busca refugio en la autoridad, pero a su vez no termina de confiar plenamente en esa figura de autoridad, porque la imagen que ha tenido de la figura de autoridad en su entorno familiar es quizás una autoridad ambivalente, ¿sí? Hola Soledad, bienvenidos todos. Supongamos que en este sistema familiar numeroso hay otro de los hermanos que sea muy sensible al sufrimiento. Y esa sensibilidad al sufrimiento hace que cuando los papás estén discutiendo, eh, esta persona eh, se refugia en su fantasía, ¿no? Entonces, cuando hay discusiones en casa, se vuelve más imaginativo, se vuelve más, busca refugio en la fantasía, en su mente está haciendo planes, que es una manera de fuga mediante la fantasía, ¿no? Me quiero fugar de un entorno familiar que a veces es agobiante o estresante. Y ahí surge el séptimo tipo de personalidad en el enneagrama, que le llamamos el planificador, ¿no? En su mente está haciendo planes divertidos, planes a futuro, porque en el fondo la planificación mediante la imaginación es su vía de escape frente al estrés, frente al sufrimiento, frente a situaciones que lo ponen tenso, tensa o incomodan, ¿sí? Supongamos que hay otro de los hermanos que dice, bueno, alguien tiene que ser el jefe, el líder de todos estos, y ese voy a ser yo, porque yo me considero el más fuerte. Entonces ahí va a surgir el tipo de personalidad 8, que en el enagrama solemos denominarlo el jefe, ¿sí? Entonces el jefe es la personalidad dura, la personalidad que pone límites de modo tajante, que no tiene pelos en la lengua, decimos, que directamente dice lo que piensa. Eh, entonces, supongamos que hay otro de los hermanos, el último ya, en el noveno,
que piensa, bueno, hay demasiados hermanos, yo no soy mejor que ninguno de ellos, ¿qué puedo tener yo de especial? Yo no tengo nada de especial. ¿eh? Si piensa de esa manera, va perfilando el tipo 9 de personalidad, que en el eneagrama solemos denominarlo el mediador. El mediador, ¿por qué? Porque nunca toma partido ni por sí mismo, defendiendo sus ideas, sino como que pospone sus preferencias a las preferencias de los demás, para no generar conflicto, para que todos estemos en armonía, ya somos demasiados en esta familia, entonces, ¿para qué voy a traer división o discordia? Simplemente permanezco, digamos, eh, tranquilo, ¿eh? Me adapto, entonces surge una personalidad adaptable, una personalidad aparentemente tranquila, internamente va acumulando mucha frustración, rabia y ansiedad, pero no lo manifiesta externamente, salvo en ocasiones cuando tiene eventuales explosiones, ¿sí? Y esa es la personalidad tipo 9. Bienvenidos todos, ahí se están sumando, bienvenida Vero también. Estamos haciendo un recorrido por el capítulo introductorio del libro Una mente flexible. Para aquellos que quieran tener una copia del libro, incluso pueden tenerla autografiada si lo prefieren, pueden encontrar el link en la bio de mi perfil de Instagram, Marcelo Aguirre PSI, todo junto, Marcelo Aguirre PSI, ahí está en mi perfil de Instagram, tienen los links en la bio. Para los que quieran una copia del libro impreso, lo pueden conseguir por Mercado Libre. Y si prefieren una copia del libro digital, lo pueden adquirir por Amazon, ¿sí? Muy bien, entonces de esa manera presentamos rasgos centrales de cada uno de los 9 tipos de personalidad, ¿sí? Que recién hemos hecho un ejemplo de cómo puede ir surgiendo a partir de una experiencia. Cada individuo, si bien todos los hermanos participan del mismo sistema familiar, cada individuo interpreta la realidad desde sí mismo, desde su propio lente, desde su propia mirada, desde su propia óptica. Por eso es que pueden surgir 9 hermanos, cada uno con su personalidad diferente, con un estilo de personalidad diferente, cada uno con un eneatipo diferente, decimos en el lenguaje del eneagrama, ¿sí? Entonces, esa personalidad se forma a partir de factores predisposicionales que tienen que ver con una base temperamental genéticamente heredada y luego con experiencias ambientales que van marcando, van generando una huella en la personalidad, ¿no? Y de la combinación entre lo genético y el aprendizaje, entonces va a ir formándose nuestra personalidad, que termina de formarse más o menos alrededor de los 20-25 años. Sin embargo, el cerebro es neuroplástico, lo afirmamos también en el libro varias veces, porque es un concepto muy, pero muy importante. Nuestro cerebro es neuroplástico desde el nacimiento o desde la gestación, para ser más exactos, hasta la muerte, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro es un órgano, como todo órgano vivo, está en constante cambio, ¿sí? Y si bien hay estructuras cerebrales que maduran y terminan de formarse en determinado periodo, nuestra personalidad es un conjunto de engramas cerebrales, es decir, un conjunto de conexiones neuronales que las vamos incorporando a partir de repeticiones de conductas. Entonces, a medida que repetimos y repetimos y repetimos una misma conducta, nuestro cerebro forma engramas, conexiones neuronales que luego van a ser la base biológica de los hábitos. Y un conjunto de hábitos es lo que llamamos personalidad. La personalidad es un conjunto de hábitos que hemos incorporado a partir de repetir y repetir y repetir determinadas acciones.
Por ejemplo, el 1 repite siempre todo lo que tiene que ver con el orden, aferrarse al orden, a los principios, a los valores. El 2 va a repetir siempre esto de estar a disposición de los demás, porque quiero el afecto también de los demás. El 3 va a repetir siempre esto de me pongo metas cada vez más altas y me considero una persona competente y competitiva. El 4 se va a sentir siempre el especial, el distinto, el incomprendido, y eso lo va a repetir y repetir a lo largo de distintas experiencias con distintas personas. El 5 va a repetir esta tendencia a retraerse, a no participar directamente, a mirar, observar y no participar de modo explícito o directo. El 6 va a repetir esto de su mente anticipa los peores escenarios porque nunca sabe si puede confiar o no. Entonces está ahí en esa ambivalencia que es característica del 6. ¿Confío o no confío en esta persona? ¿Confío o no confío en mi jefe? ¿Confío o no confío en mi pareja? La verdad que no lo sé. Hay mucha duda y hay mucha ambivalencia. La personalidad 7 repite esto de que tengo siempre que escaparme mediante la fantasía. ¿eh? Cuando empiezan a ponerse las situaciones un poco estresantes, mi mente, ¡pum!, se va al plano de la fantasía. El 8 repite esto de tengo que poner orden, tengo que decir lo que nadie se anima a decir, voy a ir de frente, voy a no tener pelos en la lengua, voy a expresar mi verdad. El 9 va a repetir y repetir esto de posponerse a sí mismo para evitar conflictos. Y justamente esa tendencia compulsiva a evitar conflictos necesariamente va a generar conflictos, ¿sí? Porque alguien que no expresa su propia opinión, que no expresa su punto de vista, que nunca se prioriza, que siempre deja que los demás tomen las decisiones importantes, genera malestar en el entorno. Entonces yo no quiero molestar, pero termino con esta postura pasiva-agresiva y de procrastinación, termino generando malestar también en el entorno, ¿no? Entonces, bueno, los 9 tipos de personalidad se han construido como una estrategia psicosocial de supervivencia a partir de determinadas vivencias y de determinados factores genéticos predisposicionales, como decíamos, ¿no? De la combinación de esos dos factores surgen estos 9 tipos de personalidad del eneagrama. Luego, después de definir los 9 tipos, cuáles son sus rasgos centrales de cada uno, en el capítulo introductorio explicamos cuáles son los 6 procesos centrales de la flexibilidad psicológica, ¿sí? Que son conciencia del presente, defusión, aceptación, el yo como contexto, el discernimiento de los valores personales y la acción comprometida con esos valores, ¿sí? Vamos a ir desarrollando en los siguientes vivos cada uno de estos 6 procesos que conforman la flexibilidad psicológica. Entonces, hoy hemos visto el capítulo introductorio, ¿sí? Me gustaría que se queden con una idea fuerza, que es, mejor dicho, 2 ideas fuerzas. Una, no existe una... Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? No existe un final absoluto en ningún plano de la existencia. Todo lo que llamamos final es un final relativo. Es decir, todo lo que termina de alguna manera da origen a un nuevo comienzo. Y segundo, es mejor la flexibilidad que el tronco rígido, la flexibilidad de una hierba a la rigidez de un tronco cuando tenemos que enfrentar fuertes vientos.
que son los vientos de cambio, de crisis, de mucho estrés que muchas veces experimentamos en nuestra vida, ¿sí? Entonces, para los que recién se unen, estamos comentando el capítulo introductorio de Una mente flexible. Si alguno quiere recibir una copia autografiada, lo pueden encontrar en Mercado Libre el libro. Para entrar directamente en el link de mi bio, en mi bio pueden encontrar el link donde pueden adquirir una copia impresa, si es que lo desean. Y si prefieren la digital, también está el link para que puedan adquirir una copia digital desde Amazon. Muy bien, muchísimas gracias por estar presentes en el vivo de hoy. Espero que se hayan llevado por lo menos alguna idea general acerca de qué va este aporte recientemente publicado y que a medida que vayan participando o de los siguientes vivos o viendo los videos que vamos a ir subiendo periódicamente, puedan también aprovechar los aportes de este libro para su vida personal. ¿Hay alguna preguntita acerca de lo que hemos hablado hoy? Hola Cintia, muchas gracias. Gracias Juan Pablo. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer a partir de lo que hemos charlado hoy? ¿No? Ok. Muy bien, los veo pronto. Vamos a ir por lo general haciendo vivos en este horario, ¿sí? Me encantaría más temprano, pero se me hace imposible. Así que por lo general van a ser distintos días de la semana, más o menos en este horario. Así que me encantaría poder verlos. Ah, Juan Pablo, el link de Amazon lo encontrás en mi bio. Mi bio es Marcelo Aguirre PSI, todo junto. Ahí entras a mi perfil de Instagram y en la bio vas a encontrar el link de Amazon, ¿sí? También está el link de Mercado Libre para los que prefieran una copia impresa. Muchísimas gracias por estar presente y la verdad que para mí es una alegría enorme haber publicado este libro. No se deje de engañar porque es la verdad que bastante breve. Sin embargo, tiene, y eso espero, tiene una fuerza de transformación importante, ¿sí? Porque hay un montón de ejercicios para que ustedes no se queden solo con una visión teórica, sino que para que puedan aplicar distintos ejercicios a su vida personal y de esa manera poder hacer cambios, ¿eh? Aprovechando esta neuroplasticidad que es una bendición. Poder tener un cerebro neuroplástico que es capaz de adaptarse a distintos cambios de la vida es realmente fantástico. Así que aprovechemos esta flexibilidad, no nos quedemos con visiones rígidas de nosotros mismos, no pensemos que un final es un final para siempre. Hay, es verdad que hay algunos finales que son un punto importante, pero después de ese punto continúa un nuevo párrafo, ¿sí? Así que aprendamos a abrir nuestra mente y no mirar los finales siempre desde una óptica pesimista o catastrófica. Los finales son necesarios para que existan también nuevos comienzos. Les mando un abrazo a todos y nos vemos pronto en el siguiente vivo. Chao.